¿Qué tal, familia? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Cuando el arte te devuelve el camino, en el marco del Laboratorio del Saber Territorial con Justapaz, en Ríos de Voces. Estoy acá con dos de nuestros invitados, Vic Maca. Muy buenos días, familia. Y Juan Sebastián Pérez, el abogado que nos va a acompañar hablando de lo jurídico, hablando de todos los temas que tienen que ver en el marco legal, que acompaña esta temática en este podcast, que es la objeción de conciencia. Esa es nuestra temática, así que la vamos a llevar a cabo de la forma más natural, hablando desde nuestras experiencias, hablando desde lo que sabemos. Así como el río Tuluá atraviesa barrios, memorias y voces de nuestra juventud, también conecta caminos de resistencia, transformación y construcción de paz. Desde Ríos de Voces nos unimos en el corazón del valle para comentar esas experiencias, esas realidades de nuestros jóvenes y de nuestro territorio tulueño, uniendo el arte, la conciencia y la palabra y demostrando que se puede transformar vidas. Hoy hablaremos de juventudes, objeción de conciencia, distintas formas de presión y transformación social mediante el arte. Bueno, Vicky, cuéntanos, ¿tú sabes por qué es importante que tú estés aquí con nosotros? Claro, más allá de la trayectoria artística que tengo, también tengo una experiencia que no quiero que muchas personas vuelvan a repetir o que no vuelvan a vivir como lo viví. Y cuéntanos qué son esas experiencias, cuáles son esas cosas que nos gustaría que vivan mejor. Que por tomar malas decisiones y tener malas amistades terminen desperdiciando su tiempo tras las redes. Interesante, brother. Importantísimo eso porque la tiene súper clara, Miguel. Así es. Papi, y pues si puedes saber, cuéntanos cómo empezó esa experiencia. Cuéntanos aquí en el podcast más o menos. Como para hablar por encima. Uno siempre ha estado en su grupito de amigos, ¿no? Y a medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta de que hay amigos que toman más bien buenas y malas decisiones. La mayoría son malas, más debido al tipo de ambiente o entorno en el que estábamos. Y para la edad que teníamos, que pues, a pesar de no ser mucho tiempo el que estuve allí, siempre me consideraba todavía más pelado. Y bueno, cuando fui condenado a 35 meses de prisión. ¿En qué momento usted comenzó de pronto a sentir que ese ya no era el camino, que tenía que elegir sus compañías y saber tomar buenas decisiones también? Y no, pues fíjate que... ¿Fue ahí adentro o qué? No, de hecho eso fue antes porque yo ya sabía los errores que había cometido en algún momento, ¿no? Y uno sabe que en algún momento todo eso se devuelve. Y mi familia, antes de yo estar encerrado, mis padres, que eran los que ya habían, yo les dije, en el momento en el que a mí me detenga la policía, yo no me voy a echar a correr. Que pase lo que tenga que pasar, porque pues, yo no cometí algo así tan grave, ni siquiera soy el actor principal, o sea, eso se llama acompañar a una persona y estar en el lugar equivocado, ¿no? Pero pues son cosas que pasan, por decirlo así. Entonces, claro, yo antes de, voy diciendo, lo que estoy haciendo mal, yo no puedo seguir con este mismo círculo de amistades. ¿Qué pasa? Desde yo caer a intramuros, yo estoy distanciándome de la mayoría, yo ya no le hablaba casi a nadie, me enfocaba en hacer mi música, ya, tratar de parchar menos, como decimos por aquí, y estar más enfocado en mi trabajo, de trabajar de seguridad privada, y en estar haciendo mi música, mis proyectitos ahí bajo cuerda, que el tiempo casi no daba, ¿no? Y cuando ya caigo allá adentro, es donde yo comienzo a decir, balurdo, porque al menos la persona por la que yo estoy acá, no sé dónde está. Se supone que está en Pereira, pero pues él puede decir que está en la Patagonia. Y ya, entonces, él es la única persona que sabe en realidad dónde está. Y yo comienzo a pillar que la mayoría de mis amigos, socios, parceros, se pronunciaban de vez en cuando y mi familia me decía, a ver, me encontré a tal fulano y me preguntó por vos, que cómo estás. Ya, pero las únicas personas que me fueron a visitar a mí, en realidad, fue mi padre, que fue como por un año y medio más o menos, luego se fue del país, mi mujer, mi mamá
prima, y ya eso fueron todo. Del resto, amigos o algo así por el estilo, no. Ninguno estuvo por allá que yo pueda decir. Hay muchos que sí me dijeron, venga, no sé, irlo a visitar y me mandaban a decir con mi familia. Pero pues, una cosa es decirlo, otra cosa es que alguien se vaya a levantar un domingo a las 5 o 6 de la mañana, arreglarse, venir a un establecimiento penitenciario, hacer una cola larguísima, a que les hagan una requisa como si fueran los peores criminales y fueran a evitar quién sabe qué cosas y quién sabe qué más. Claro, es Pues, complejo. yo de mi parte, yo decidí al menos que si mis amigos, los de verdad, los pocos que se pronunciaron, no van a conocer este lugar, al menos de parte mía. Esa era mi mentalidad. O sea, yo ya lo pisé, yo ya sé lo que se siente. No quiero ver a ninguno por allá, por eso nunca los invité a decir, ven y visítame. Y el que me decía que se ofrecía que para ir a verme, yo decía, hágale en el próximo formato, lo anoto. Y pasar el próximo formato y sé creo que yo les voy a avisar. No vale la pena que conozcan un lugar así. Bueno, y ya que este capítulo habla sobre objeción de conciencia, te pregunto, Vicky, ¿sabes qué es objetar conciencia? Pues en mi vago conocimiento tengo entendido que es ir en contra de todo lo que la gente ve como políticamente correcto, así eso no te traiga ningún beneficio, ¿no? Creo yo, claro. Entonces, al menos desde mi experiencia o mi punto de vista, yo cuando vi que me estaba haciendo infiel a lo que yo pienso y a lo que yo soy como persona y como artista, yo dije, "Oye, papi, la estoy haciendo valioso, yo no soy esto, yo tengo que retomar lo que yo soy". Y ahí fue donde entendí que estaba haciendo bastante mal y que estaba desperdiciando un gran potencial que tenía ya al momento de hacer rap. Y ahí es donde uno ya al menos comienza a disculparse por todo lo malo que ha hecho en partecitas de las letras que uno tiene por ahí en cada canción. Entonces, en parte consideras que lo que has hecho es una forma de objetar conciencia. Claro, porque me tocó ir hasta en contra de lo que yo creía que estaba bien, para poder entender que estaba cometiendo un gran error, ¿no? Y poder decir, papi, por ahí no es. Devolverte que en algún momento te estrellas peor. Y eso que ya me había dado duro. ¿Y qué cosas normalizadas en el barrio que hoy ves diferente? Pues vea, yo al menos que crecí en un barrio que se llama Río Paila, Cantuba, pues es un barrio popular porque tienen sus fiestecitas a fin de año y sus cositas aparte, ¿no? Antes yo normalizaba, así es un barrio de Cortacañas, o lo era, que ya muy poca gente Cortacañas, la verdad. Yo decía, ve, tal fulano con tal fulano le prendieron a machete, dos personas que estaban bebiendo en la misma rumba, weón. Se terminaban prendiendo a plan, pues para mí eso era normal, que normal, o sea, uno lo veía jugando con un machete o con una bacora y uno dice, bueno, recocha, pero también uno muchas veces los veía enojados. Y sí, supongamos que porque tienen sus costumbres y están más familiarizados con ese instrumento, por llamarlo así. No se me hacía muy normal ver que, ves que le pegó un planazo a este, incluso me tocó ver, incluso cómo le pegaron unos planazos a un familiar por estar haciendo algo indebido. Ahora, al menos eso ya no se ve, ¿no? Esa es la parte buena. Pero yo creo que eso queda en la memoria de la mayoría de los que estábamos chingas en esa edad, o sea, todos tendremos 27, 28 años ahora mismo. Y todos dirán, "Uy, bueno, vean, literal hemos cambiado bastante". Papi, ¿y qué significa para vos hablar de la conciencia? Papi, pues, primero que todo, al menos para mí, la conciencia al lado de la razón. O sea, vos puedes estar haciendo todo lo mejor desde tu punto de vista y vos en algún momento estás solo en tu casa y vos comenzás a pensar, pero es que ya no es que vos quieras, ya es la sugestión de la mente también que comienza a decir, bueno, verdad, nosotros estamos haciendo esto y esto es porque, bueno, esto es por tal razón, pero entonces eso que estamos haciendo sí está bien, ¿no? Entonces uno ya dice, al menos yo que soy una persona consciente, todo el mundo dice, ah, no, pero es que yo
hago cosas diferentes y nada cambia. ¿Cómo va a cambiar si seguís con el mismo círculo de gente, si seguís con el mismo pensamiento? ¿Entendés? O sea, las cosas van a cambiar en algún momento, sí, pero vos tenés que poner de parte porque el cielo no cae, no. Oiga, ¿usted sí sabía qué es objetar conciencia? Papi, ¿y usted cree que muchos jóvenes caen en ciertos caminos más por necesidad que por decisión? Uy, yo opino que sí. O sea, usted puede decirme a mí, la que sea, y usted puede mentir a usted mismo, que usted nació y le gustaba la adrenalina, y que usted nació siendo malo, y que usted solo lleva en los genes, que porque su papá y su abuelo, y el abuelo de su abuelo, y todo eso, ¿no? Pero entonces, el ser humano nace puro, la sociedad es quien lo corrompe, dicen por ahí, ¿no? Entonces, yo supongo que hay más gente que cae por necesidad. ¿Por qué? Porque vos estás creciendo en un país donde al menos el clasismo está presente todo el tiempo. Actos racistas se ven a cada rato en cualquier ciudad del país. Y ya, luego usted ve un niño que le heredan los zapatos del hermano porque él es el menor y nunca sabe que es tener un par de zapatos nuevos, sino cuando cumple años. Y usted ve a un peladito que cada fin de semana los papás van al centro y le traen, así sea un juguete que a ese niño no le pueden dar. Por ejemplo, a mí no tenían para regalarme un poco de cosas. Y ya, y uno crecía diciendo, como que, uy, bueno, vea, ya eso, y ya el niño le celebraron los cumpleaños. Veamos cuántos cumpleaños se han celebrado. Como tres. Tengo 27, güey. Y pilla, pero entonces eso, uno crece con desigualdades y más de uno dice, no, papi, pues que yo necesito plata porque yo me quiero dar mis lujos o mi familia necesita algo, mi abuela está enferma o mi mamá, o quiero pagarme mi universidad. O sea, cada quien sabe cuál es el fin y los medios que está utilizando. Pero yo opto por pensar que caen más por decisión, pero eso es llevado por la necesidad de. O sea, todo parte de la necesidad de. O sea, carecemos siempre de algo. Al menos los que crecimos no con lujos ni con comodidades, crecimos justo. Papi, ¿y usted cómo piensa que, o cómo cree que objetar conciencia desde la música? Pues desde la música, al menos yo cuando hago rap, yo en la mayoría de mis letras trato de hablar de lo que está mal. Así esté hablando en un ritmo que parezca alegre o atrevido o agresivo. Yo siempre estoy hablando de lo que la televisión no te va a hablar. Todos van a decir, sí, raperos hicieron un evento y hubieron tantas peleas, ¿no? Que es lo que normalmente van a mostrar. O había un exceso consumo de estupefacientes y de licor, pero nunca le van a decir, no, que no cobraron la entrada, sino que estaban pidiendo comida para animales, ¿no? Porque se supone que todo eso va abajo de la autogestión. Entonces, yo trato de hablar de las cosas que al menos para mí moralmente no están bien. Y eso es lo que trato de expresar en la mayoría de mis temas cuando trato de hacer rap conciencia. Es una rama más de todo el tipo de música que hago. Bueno, ahí está, para que también busquen a Vicky en las redes sociales. Recuerden, Vicky, me imagino que usted tiene plataformas digitales distribuidas su música en todas las redes. Claro, papi, aparezco como Big Maca en Instagram, en todas las plataformas digitales, BIWGMAKA, para que vayan a escuchar todo lo que está saliendo. Hace 2 semanas aproximadamente sacamos el remix de una canción que se llama The King's Niggas. Está bien sabroso. Ahí la escuché. Para que vayan al canal de YouTube, está en todas las plataformas digitales también, para que se pasen y la escuchen y por ahí derecho entren a mi perfil de Big Maca y se escuchen todos los temitas que hay por ahí. Con más de uno se va a identificar, lo tengo más que claro. ¿Cómo cree usted que objeta conciencia? Comenten en el podcast. Vicky, cuéntenme, ¿usted cree que muchos jóvenes conocen sus derechos frente al servicio militar y otras formas de presión? No, pues yo creo que no, porque hay lugares donde creo que ni siquiera tienen cómo hacer que les llegue ese mensaje. No hay televisión, no hay radios, hay lugares, Vulnerabilidad total. claro, abandono del Estado. Y al menos yo creo que las personas que siempre van a
prestar servicio militar. Al que le gusta es porque le gusta. Al que lo reclutan es por desconocimiento, ¿no? Porque hace varios años atrás, ya lleva como 3, 4 años, creo, si no es que es más, si me equivoco, me corrigen por favor, que ya no es obligatorio prestar el servicio militar en Colombia. O sea, ya es voluntariamente si usted quiere ir a presentar, ¿no? Estando lo tengo claro. Y creo que más de uno por desconocimiento deberían de reclutar y estarán pensando, ¿no? ¿Cómo me rajo? ¿En qué prueba me rajo para librarme de esto? Sabiendo que usted no está obligado ni siquiera a presentarse. Entonces, es algo que la- los jóvenes también deberían tener en cuenta, de que si tienen un celular al menos, lo utilicen para informarse bien, porque hay muchas maneras de liberarse del abuso de poder. Bueno, Sebastián nos va a hablar sobre objeción de conciencia y cuáles son los fundamentos jurídicos. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de objeción de conciencia, estamos hablando de que es un derecho fundamental, está protegido para nuestra constitución política, la cual es la norma de normas a nuestro interior, pues, de lo que es Colombia como tal. Así está establecido desde el preámbulo y el artículo 4 de la misma constitución. En cuanto a lo que ya hablamos de objeción de conciencia, su respaldo jurídico dentro de la misma constitución está en el artículo 18, la cual habla de que garantiza de que se protege las convicciones, las creencias y no actuar en contra de ellas, de cada persona. Ojo, estos derechos fundamentales como tal aplican para personas naturales, no para personas jurídicas como instituciones en este caso. Más adelante pues se va a explicar un poquito por qué toca el tema de las personas jurídicas. Igualmente el artículo subsiguiente ya habla de acerca de la libertad del culto, la cual también es una garantía que te permite profesar libremente tu religión y pues muchas veces damos cuenta de que la religión lleva a ciertos pensamientos morales, éticos, normativos que te impiden ejercer o realizar ciertas funciones que se pretendería actuar, como por ejemplo en el servicio militar. Si dentro de mi creencia religiosa y dentro de mis creencias personales yo me considero que soy una persona que soy muy buena y no puedo ni siquiera empuñar un arma para usarla en contra de otra persona, eh, o que precisamente este actuar va en contra de mi desarrollo de la libre personalidad, porque tendría entonces yo que prestar un servicio en el cual empuño un arma que va en contra de las convicciones personales. Y es ahí que, por ejemplo, el tema del servicio militar obligatorio, que es el más conocido, hay una sentencia de la Corte Constitucional que es la 728 del 2009, donde reconoce que la objeción de conciencia es un derecho fundamental. Incluso se habla también en la sentencia de tutela 455 del 2014 de que el servicio militar no puede imponerte de una manera que se preste ese servicio si en contra de tu voluntad. Pero, ojo, eso tiene que ser fundamentado, tiene que ser que tú puedas demostrar que de verdad va en Claro, contra de con tus pruebas de convicciones. que, No es hablar por hablar. Sí, No, es que yo no creo eso y ya simplemente por zafarte la responsabilidad. Tiene que haber unos fundamentos claros en los cuales ya se indica, no, mira, esta es la religión que yo practico, me he caracterizado por practicar la no violencia, eh, practico el budismo, soy pacifista. claro, Bueno, hay diferentes religiones, incluso no necesariamente tiene que ser una religión propiamente de las ya preestablecidas. Y yo tengo una pregunta, Sebas. ¿Hay algunas formas de objetar conciencia o pagar el servicio militar o prestar el servicio militar desde una labor social? Mira, como tal, el servicio militar es obligatorio, lamentablemente. La ley así lo estipulada aquí en Colombia, pero como a todo existen unas excepciones. ¿Ya? Por ejemplo, la misma ley 1861 del 2017 que reguló el servicio militar, en el artículo 4, literal M, eh, como causal de exención está precisamente la objeción de conciencia. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a tus creencias y demás, es lo único.
Sin embargo, no te exonera de tener que pagar una suma económica por esto, en la cual ya te tienen que entrar a realizar una liquidación. Pero es legal pagar por la libreta militar, eso es legal. Sí, claro, porque el fundamento como tal está en la misma ley, en una ley orgánica. O sea, toca que pagar, o sea que digamos que la gente que no tiene cómo pagar, le toca que ir a prestar servicio. Lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, eh, No, pues, existen causales de exenciones para las personas, pero eso tiene que ser evaluado por una Comisión Nacional de Objeción de Conciencia. claro, pero digamos si en ese caso la persona es una persona de un barrio bajo, vulnerable, que no tiene ni siquiera en momentos para una hoja de vida, ahora imagínate de pronto para pagar una libreta militar. Pero una cuestión ahí que hay que tener en cuenta es que nosotros como personas tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Lamentablemente, una de las obligaciones que tenemos, más allá de que sea pagar impuestos, está el servicio militar. Claro, Y pero eso se nos ha impuesto y ha sido como una cruz que tenemos que pagar los colombianos, en la cual nos tenemos que exponer, pero pues lamentablemente si no lo hacen, eh, te, te ponen de remiso y eso va a tener unas sanciones. pero es desproporcional, ¿no? Porque hay personas que sí tienen, digamos, una fuerza económica y como te digo, hay familias que no tienen ninguna. Entonces, digamos que el Estado ahí lo está considerando. Desde mi perspectiva personal, no hay una consideración Pues digamos hay comunidades que realmente no tienen y hay familias que tienen mucho dinero. Entonces, solo el rico tendría acceso a una libreta militar y el pobre realmente no puede acceder a eso, sino que está obligado o se ve la necesidad de ir a prestar el servicio militar. digamos que existen casos en los que la exención de pagar el servicio militar, incluso en términos económicos, sea gratuito. Por ejemplo, en el caso de las víctimas del conflicto armado. Cuando hay víctimas del conflicto armado previamente demostrado que el, han subido en el sistema como tal y están reconocidos, ya sea a través de sentencia, a través de que lleven las pruebas como tal, a través de la personalidad que la ayudan con este trámite. Eh, ya más adelante la oficina de unidad de víctimas lo que hacen es que te ayudan a tramitar este proceso. En este caso, la tarjeta digital es gratuita. En caso de que la requiera física, pues ya tiene un valor adicional, pero nada más el de la impresión del plástico. Sin embargo, pues hay cuestiones que se pueden criticar del sistema al respecto, de que porque el servicio militar es obligatorio y la educación, que es un derecho, No es no es obligatorio. No es como que uno vea a un joven en la calle, oiga, usted está estudiando, también vamos a estudiar. Claro, Ey, eso siempre es verdad. no, Caso, por ejemplo, de la explotación infantil. También. Vemos casos de que niños que están en los semáforos, ya sea con los papás o con personas que ni siquiera son de la familia, pero que los alquilan para esta situación, para generar lástima y pues conseguir. Yo no entiendo cómo para una persona que alquile a su hijo. Bueno, y en cuanto al tema de la objeción de conciencia, pues va también más allá de lo que venimos hablando. Por ejemplo, en el tema de la salud, están dos temas muy cuestionables en el momento, que es el aborto y la eutanasia. ¿Ya? Porque pues en estos casos estamos hablando de la vida de personas o de personas que están por nacer. ¿Ya? En este Claro. caso, lo que es el naciturus, el feto como tal. entonces ahí qué pasaría. Bueno, lo que pasa es que el médico tratante como tal puede objetar conciencia, pero hasta cierto punto. La institución médica, no, porque es una persona jurídica. Ahí lo que yo decía en introducción a esta parte de que Claro, la objeción de conciencia es solo para personas. digamos, el doctor puede tener sus posturas religiosas y objetar con eso y decir, no, yo me niego a hacer ese aborto porque es una vida. Hoy lo va en contra de mis principios, Ajá, eso al menos de mi ética profesional. Pero en caso de que esté en peligro la vida de la madre y esté en el medio del procedimiento y sea lo único que puede hacerlo, tiene que hacerlo. Claro, tiene que hacerlo salvar una vida. Claro. Y vale más la vida que ya está aquí, porque puede también crear más vida a que se pierdan las dos de una vez. Pero entonces lo que tú estás diciendo, o sea, no aplica para personas jurídicas, o sea, para instituciones médicas, por ejemplo, las clínicas, hospitales, ellos tienen que garantizar que haya un médico tratante. No es que simplemente, no, es que yo objeto conciencia del doctor, entonces no lo podemos tratar aquí. Entonces, ¿cuál sería la derecha?
buscar otro doctor. Se tiene que buscar otros doctores dentro de la institución hasta que se garantice el servicio. Al respecto, por ejemplo, tenemos la sentencia T209 del 2008, en la que se dice que no se puede obstaculizar el acceso al derecho a la salud en estos casos, por ejemplo, en el caso del aborto o en el caso de la eutanasia. Sí. Literalmente, la persona tiene la decisión sobre su vida, está sufriendo intenso dolor y él no puede quedarse en un acompañamiento médico, quedar abandonado. ¿Por qué? Porque recurriría a otros métodos que incluso son más riesgosos, por ejemplo, el suicidio. O un aborto no podría morir clandestino. dignamente, o un aborto clandestino donde vas a poner su salud, donde incluso corre un riesgo de perder la vida por un mal procedimiento. Claro, claro. Bueno, y una pregunta aquí para Vicky. ¿Qué encontró usted en el arte que no encontró en otro espacio? Pero hermano, ¿qué encontré en el arte? Yo te voy a ser sincero, que yo hago música desde que estoy bastante más pequeño, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Yo solía cantar en mi casa solo, me alcanzaría a ver mi mamá, pero a la par de eso, como solamente lo veía como un hobby, como un pasatiempo, entonces me dedicaba a hacer deporte, que si karate, que si judo, que si hapkido, que si fútbol, que si baloncesto, ¿entendés? Disciplinas en las que en unas duraba como mínimo 10 11 meses, en las otras ya de un año en adelante, hasta que dejé el fútbol, desde que duré como un añito y medio, me fui a jugar baloncesto y en baloncesto me dediqué a jugar baloncesto lo que más pude, pero durante todo ese lapso de tiempo yo nunca dejaba de hacer música. O sea, yo seguía aprendiendo a rapear solo, aprendiendo a estructurar barras para canciones solo. Y aunque de vez en cuando salía algún parchecito artístico, de acá de Tuluá, de por sí siempre han sido pocos, uno veía, bueno, tal fulano lo hace así, suena melo, ¿no? Pues claro, yo siempre trataba como de plasmar todo lo que sentía para esos días ahora más en una hoja en un cuaderno. ¿Entendés? Entonces siempre estaba haciendo arte, siempre estaba escribiendo, así fuera un poema sobre cómo me sentía, cualquier cosa que me haya sucedido o cualquier atardecer que haya visto, por ejemplo, que también uno suele hablar mucho de eso. Entonces, desde muy pequeño vengo dándome cuenta de que conectas con muy claro, de que va más allá de que solamente me guste, algo que viene acompañándome a mí desde que soy un niño. Bueno, Vicky, una pregunta importantísima por acá. ¿Tú qué le dirías a un joven que ya siente que ya no tiene salida? Pues, bro, yo lo primero que le diría a un joven que siente que ya no tiene salida o que al menos lo cree así, es que lo piense bien. O sea, tras de que está joven, la palabra lo dice todo, ¿no? Hay demasiado tiempo para descubrir. Uno tiene que ser bueno en algo. Claro, Deporte, si le gusta bailar el baile, si le gusta cantar, si le gustan los instrumentos. Mejor dicho, hay cantidad de cosas que usted puede hacer. Usted puede ser un buen lector, usted puede ser un buen narrador para obras de teatro, usted puede ser un buen prosista, ya, usted puede ser un grandioso músico. Usted no lo sabe simplemente es porque no lo ha intentado. Entonces, ¿qué le cuesta? O sea, usted tendrá sus dos manos, sus dos pies, y así no las tenga. Una vez me vi una película de un man al que le faltan todas las extremidades, ¿no? Y está en un circo, weón. O sea, piensan que por no tener extremidades no va a poder hacer nada. O sea, ¿qué puede hacer una persona que no tiene nada? las capacidades muchas veces, Pero ese man es más autosuficiente que un poco de gente que yo he visto. Y no es que lo tengan que ir a levantar a las 5 de la mañana, ¿no? Se levanta solo, weón. Y ya, entonces, si una persona que está en ese nivel de discapacidad física puede levantarse y hacer lo que quiere o lo que le gusta y luchar por ello, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Yo siempre he dicho, al menos de parte mía, el sufrimiento crea hombres fuertes, ¿no? Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, poco más maduros y más centrados. Si se tiene que golpear 5 veces, golpeese,
pero entonces ya no lo vaya a coger de vicio, no sea masoquista de estarse tropezando con la misma piedra para creer que repitiendo ese mismo error va a aprender siempre. No, usted ya aprendió, simplemente, como dicen por ahí, quedó fue encariñado y le gusta repetir eso, ¿no? Entonces, yo siempre les digo es que piensen bien, weón. Hay tiempo de sobra y hay demasiadas cosas por hacer. Usted puede ser un próximo, usted siempre es un alguien, pero puede ser un gran alguien, puede ser la persona que usted quiera ser siempre, ¿no? O sea, usted lo tiene en la mente, no falta nada para que lo haga real, solamente es creer en usted. Sebas, y yo te quiero preguntar algo. Hay diferentes formas de reclutamiento. ¿Consideras que solo hay una como el servicio militar? O Bueno, ya en ese tema que estamos hablando, ya te diría que hay formas de reclutamiento legal y formas de reclutamiento ilegal. Las formas de reclutamiento legal, pues lo que estamos viendo el tema del servicio militar obligatorio, que ya no es el típico servicio militar en el que llegan y te suben un camión y eso, sino que pues hoy tienes una obligación con el Estado, sino que se te empiezan a cerrar algunas puertas, porque para algunas empresas te van a empezar a requerir que tienes que llevar la libreta militar, te van a empezar a requerir que para el grado de la universidad, o, o te van a empezar a solicitar la libreta militar para contratar con el Estado, a través de la plataforma del SECOR, o si vas a llevar alguna propuesta o algo, no se vuelve una limitante para se vuelve una muchos limitante jóvenes. porque tienes que haber cumplido con esa obligación. Claro. Claro, Y ahora está la parte que es el reclutamiento ilegal, que es lo que vemos de los grupos al margen de la ley. Aquí tenemos en Colombia el caso de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, delincuencia común. claro, Ya, ya en cada departamento, municipio, existe su pandilla, su grupo de delincuencia, que empiezan por reclutar desde el mismo barrio hasta lo que es la ciudad, ya después lo que es el departamento en sí. Tenemos a lo que es el caso de las guerrillas, que ya el reclutamiento ya se ve en las zonas de alta montaña, en el campo, en lugares donde el Estado tiene sus limitaciones y no logra llegar a cumplir claro, no hay con fácil cierta acceso. claro, el reclutamiento como tal es el reclutamiento forzoso, lo que estamos hablando en este caso. Es prácticamente imposible que una persona del común diga no voy a aumentar conciencia en estos casos porque están actuando bajo coerción o amenaza. Tenemos los casos Claro, de que llega la para a un pueblo, llegan por los niños que están ahí en el sector y se los llevan. Pero sabes que he visto también, o sea, he visto que al Estado le queda muy difícil recuperar personas de grupos armados, ¿no? De grupos delincuenciales. Pero los grupos indígenas, sí, esa gente sí es capaz de recuperar los jóvenes que en algunos momentos grupos armados se lo han llevado. Bueno, ahí el caso O sea, ¿en qué se basan ellos? Porque, o sea, no hay leyes, o sea, usted, porque el ejército sí o sí tienes que, imagino, ir a rescatarlo a bala. es En que cambio, la jurisdicción indígena la jurisdicción como tal, ¿cómo hace? muchas veces por lo que conviven en el mismo sector o en la misma zona de conflicto como tal, existe una relación de respeto como por esa, Por esa, persona, por esa perspectiva y por la perspectiva de ellos. por la Entonces, cultura indígena. exacto, entonces como que se le guarda cierto nivel de respeto por sus creencias, sus costumbres, y en esos casos digamos de que Se es más ve más fácil de fácil. que puedan ceder. No digo que sea algo que funcione al 100%, Pero ellos sí han logrado, pues, en algunos momentos y en algunos momentos rescatar sus jóvenes. sí, he visto casos de que ha ocurrido eso, eh, más que todo en las zonas del norte del Cauca y centro del Cauca, pero pues igual es una situación que, digamos, lamentablemente no es el 100% de las veces. Bueno, pues otra forma yo pienso que también de reclutamiento puede ser que los jóvenes no tengan, o sea, a las bandas criminales, por ejemplo, porque un joven puede que no le guste el servicio militar, no lo reclute un grupo armado, pero sí se mete en bandas criminales, muchas veces por lo que hablaba Vicky ahora, que es por decisión también, pero por necesidad. Entonces se vuelve una forma de reclutamiento quizás psicológica o de presión, no sé. Claro, digamos que el factor económico juega un papel fundamental. El hecho de ver que mi amiguito de toda la vida con el que estábamos igual le está empezando a ir mejor económicamente, luego que
celular, te está estrenando Por tenis, ejemplo, ella claro. tiene una cadenita de oro, yo también quiero lo mismo. Entonces, eh, eso empieza como a ser un estímulo para que la persona pretenda ingresar. Entonces, que vos ya que ya estás ahí, méteme, teneme en cuenta, Obvio. yo te acompaño a las vueltas, y todo eso es lo que vamos viendo, y precisamente esa atracción como tal que se genera es un método de presión, es una presión económica. Ver que el otro está mejor que yo, en el momento haciendo que tengamos las mismas condiciones. Uf, eso es una presión mental y psicológica muy bárbara. Te pregunto a ti, eh, tú de pronto viste que alguien con los que tú creciste empezó a tener más que tú. Uy, no, eso se ve todo el tiempo, claro. En algún momento. Rápidamente. Uf, así, o sea, un crecimiento exponencial que uno dice, pero ¿qué estás haciendo, huevón? ¿En qué trabajas? ¿Qué empresa es esa? Yo también quiero trabajar, ¿no? Pero luego uno comienza a ver que el parcerito comienza a llegar en moto diferente a cada rato y uno ya, oye, venga, ¿qué está haciendo este man? Pues, ¿cuántas no ha comprado? Pues, oye, ¿quién es? Y ya luego no es un carro, ya no es una moto y no es un carro. Y luego cuando el parcerito está caliente es el que empieza a excluir. No, y uno, claro, o sea, uno ya comienza a decir, oye, venga, ya sabemos lo que está haciendo este man y uy, no, este man no puede andar con nosotros porque en algún momento por equivocación lo ven ahí con nosotros y dirán, no, estos son los que crecieron con él, estos deben ser igualitos y ahí termina uno involucrado en, mejor dicho, en cosas que uno ni siquiera tiene nada que ver. Por eso creo que hay que prestarle bastante atención a los cuchos cuando dicen, mire bien con qué personas están dando por ahí, que sí, los vecinos son chismosos, pero pues los vecinos hablarán de lo que vieron, los que vieron, ya los que les comentaron, sabrá ellos Ya de le agregan cositas. claro, o sea, teléfono roto bastante extraño. Tal vez la objeción de conciencia no es solo cuando un joven decirle no a la guerra, sino también cuando decide no perderse a sí mismo. Esto fue cuando el arte te devuelve al camino, ríos de voces, en alianza con Justa Paz y colectivos espacio donde las voces del territorio también construyen memoria, conciencia y transformación. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. Nos encontramos en el próximo episodio y recuerden dejarnos los comentarios y compartir.